Hablemos de discipulado. Quiero darles 9 evidencias de un discípulo eficaz. Quiero primero decir la importancia del discipulado. Después vamos a hablar de lo que no es discipulado. Y entonces terminar con 9 evidencias de un discípulo eficaz. Y quiero que te quedes hasta el final porque cuando dé la última evidencia tiene mucho que ver con lo que vamos a hacer en la próxima temporada de enseñanza aquí en este canal. Así que vamos. Primero, Jesús dijo un mandato muy claro y específico. Mateo 28, 19. Vayan y hagan discípulos. Esta es la actividad máxima, es el clímax de lo que Jesús nos pidió. Y es impresionante cómo hacemos un montón de actividades, hacemos música, hacemos conferencias, hacemos libros, hacemos, juntadas, pero a veces no hacemos discípulos. Pero quiero honrar la palabra discípulo. La palabra discípulo tiene que ver con un aprendiz, un constante aprendiz, alguien que se vuelve como su maestro. El propósito del discipulado es ser como Cristo. Discipulado no es formar líderes, discipulado es formar a Cristo en nuestro interior. Entonces por eso a veces tenemos gente más parecida a los líderes que a Jesucristo. Pero esta historia está cambiando en nuestra generación. Primero necesitamos honrar el querer ser discípulo. Porque a veces muchos piensan que esto es solo el ABC y solo para los comienzos. Y dicen, yo ya crecí, yo soy otra cosa, yo soy un pastor, un maestro, un cantante, un adorador, lo que sea. Pero escuchen, la palabra discípulo aparece 269 veces en el Nuevo Testamento. Y la palabra cristiano, por ejemplo, aparece solo 3 veces. Y es muy interesante porque se honraba mucho más. Los discípulos eran como se conocían. Los que se unieron a Jesucristo, los que realmente querían volverse parecido a Él. Después la gente los llamaba cristianos. Entre ellos no se llamaba cristianos. La gente los reconocía como pequeños cristos, pero porque aprendieron a ser discípulos. Porque realmente aprendían las palabras de Jesús, imitaban el carácter de Cristo. Entonces, quien los veía a Cristo. Quien los escuchaba a Cristo. Hacían milagros como Cristo, perdonaban como Cristo, sanaban como Cristo, caminaban como Cristo. Imagínense cómo serían las naciones, no llenas de creyentes evangélicos en los templos. No queremos ver templos llenos de gente, queremos ver la gente llena de Cristo. Y para esto necesitamos discipulado. Ahora, ¿qué no es discipulado? Discipulado, por ejemplo, no es una juntada de una mesa para tomar un café, porque esto lo puedes hacer sin que Cristo sea formado. No es seguir un manual de punto número 1, 2, 3 y 4, aunque haya un manual. Discipulado en sí no es la enseñanza, no es en una célula, un grupo pequeño o como lo llames. Discipulado es vida con vida que se transmite las enseñanzas de Cristo hasta que yo me vuelva parecido a Cristo. Y esa es una de las cosas que tenemos que resaltar. Hay una diferencia entre multitud y discípulos en la Biblia. La multitud quería los milagros. Los discípulos querían aprender a hacer milagros. La multitud pedía oración. Los discípulos decían, Jesús, enséñanos a orar. La multitud quiere los beneficios, pero los discípulos quieren el acceso. Hey, déjame entrar donde entraste, déjame entender lo que entendiste, déjame sentir lo que estás sintiendo, déjame ser como tú eres. Y mi pregunta es, ¿quién quiere ser? ¿Uno más en el medio de la multitud o quiere ser un discípulo de Cristo? Esto es lo que te quiero desafiar a través de este video. Que hay mucha gente que se acerca a Jesús solo por lo que puede dar, pero un discípulo quiere aprender y volverse como Él. Y este es el desafío. Escuchen, las redes sociales funcionan con seguidores, pero el reino de Dios funciona con discípulos. Y tenés que tomar una decisión ahora. Si estás siendo un discípulo y si estás haciendo discípulos de Cristo o simplemente es un seguidor, uno más en medio de la multitud. Ahora vamos para 9 evidencias de un discípulo eficaz. ¿Por qué 9? Elegí 9 porque es la gestación de un embarazo. Es como que una mujer que está embarazada y algo comienza a gestarse adentro, llega unos meses que es imposible que no se note. Hay evidencias de lo que se está formando dentro. ¿Cuáles son las evidencias de que Cristo está creciendo en nuestro interior? Número 1, primera evidencia de un discípulo eficaz, es un corazón enseñable.
Eso es muy importante, porque un discípulo es un constante aprendiz, que aprende de la vida, aprende de la gente, aprende de las escrituras, aprende de su autoridad directa, pero también aprende de las circunstancias, porque el que no deja de aprender, no deja de crecer. Entonces, una evidencia de que Cristo está creciendo adentro nuestro es que tenemos un corazón enseñable y todo el tiempo estamos aprendiendo. Todo el tiempo entendemos discipulado como un ecosistema de desarrollo de la vida de Cristo en nosotros, donde Cristo usa todas las circunstancias, personas y situaciones para crecer. Pero eso depende mucho no tanto de quién está enseñando, sino de mi capacidad de aprender. Segunda evidencia de que Cristo está creciendo en el interior de un discípulo es, quiero usar acá la base bíblica de Mateo 16, 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y que me siga. Acá hay una secuencia clara: niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígueme. Voy a usar este versículo para dar las próximas evidencias. Entonces, la primera, corazón enseñable. La segunda es negarse a sí mismo. ¿Y qué es negarse a sí mismo? Es que nadie me mata, yo me entrego. Nadie me está obligando a hacer algo o a dejar algo, sino que yo quiero negarme a mí mismo porque entendí que esto es la salvación. Es un corazón que responde al Evangelio. ¿Y cuál es la buena noticia del Evangelio? Que Jesús me salvó de mí mismo para incluirme en la familia de Dios, en la historia de Dios. Entonces yo niego mi genética, mis tendencias. La tendencia del ser humano es ser egoísta, es pensar solo en mí. ¿Cómo sé que Cristo está creciendo en mí? Cuando yo quiero menos de mí y más de Él. Niego a que yo sea el primero, a que yo llame la atención o a que yo quiera las cosas para mí, y de repente comienzo a amar a los demás, a servir a los demás, a priorizar a los demás, y eso es una evidencia de que me niego a mí mismo y Cristo está creciendo. Tercera evidencia, tomar la cruz, que quiere decir una vida de renuncia voluntaria, donde yo decido obedecer. Tomar mi cruz habla de responsabilidad, que una persona que Cristo está creciendo en su interior por sí solo quiere leer las Escrituras. Nadie me está obligando. Yo quiero orar porque quiero conversar con Dios. Yo quiero leer la Biblia porque quiero alimentarme de Él. Asumo mi responsabilidad en obedecer sus mandamientos y obedecer a lo que Él me pide. Tomar mi cruz, tomar mi responsabilidad. Cuarta evidencia de un discípulo eficaz es que lo sigue a Él, y esto habla de enfoque en Cristo. Él es el modelo, Él es la referencia y yo lo quiero imitar a Él. Entonces eso habla también de tu vida de intimidad. ¿Cuánto estás viendo de Jesús, escuchando a Jesús? ¿Cuánto tiempo pasas contemplándolo a Él? Y nosotros nos transformamos en lo que admiramos. Lo seguimos a Él. Quinta evidencia de un discípulo eficaz tiene que ver con reaccionar como Cristo. Eso ya quinta es porque ya se nota. Cuando me doy cuenta que Cristo está creciendo dentro mío, cuando me pisan el callo y sale Cristo, y sale perdón, y sale gracia, y sale misericordia. Cuando, viste como las pastas dentales que se exprimen y entonces sale lo que tiene adentro. O sea, en los momentos de presiones, ¿qué sale de adentro? ¿Sale Cristo o sale mi carnalidad? Que Cristo crezca en nuestro interior y vamos a reaccionar como Él. Sexta evidencia de un discípulo eficaz: obediencia a la autoridad de las Escrituras. Jesús dijo: vayan, hagan discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que esto significa estar sumergidos en Cristo para ser una familia para el Padre, una esposa para el Hijo y una casa para el Espíritu Santo. Y mira qué interesante, y dice: y reciban, obedezcan a lo que yo les he mandado. Entonces, cuando honramos la autoridad de las Escrituras, es porque Cristo está creciendo dentro nuestro. 2 Timoteo 3:16 dice: toda Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, sea perfeccionado, equipado para toda buena obra. Reconocer y obedecer la autoridad de las Escrituras es una evidencia de que Cristo está creciendo adentro nuestro. Número 7, la de evidencia de un discípulo eficaz es sujeción a la autoridad directa.
Entonces hay mucha gente que dice, yo obedezco a Dios, yo estoy bien con Dios, pero no quiero nada con la iglesia. Que nadie me diga lo que tengo que hacer. Cuando Cristo crece adentro nuestro, como pasó con Saulo, Saulo se encontró con Jesús directamente, pero Jesús lo conectó con el cuerpo, diciendo, anda a la ciudad y te van a decir lo que tienes que hacer. Y vino un hombre desconocido hasta ese momento llamado Ananías, que le dice a Pablo lo que tenía que hacer. Un encuentro con Jesús no es suficiente. Necesitamos intervención humana. Alguien que poda el árbol. ¿A quién tiene autoridad sobre tu vida para decirte lo que tenés que cambiar para ser más parecido a Jesús? Esta es una evidencia de un discípulo eficaz. Alguien que se sujeta a la autoridad directa. 1 Pedro 5:5 dice, asimismo, ustedes, los más jóvenes, estén sujetos a los mayores. O sea, eso está hablando, ¿quién está comenzando que esté sujeto a alguien maduro en la fe? Y todos revístanse de humildad en su trato mutuo, porque Dios resiste a los soberbios, pero da mayor gracia a los humildes. Hierro con hierro se agudiza. Esa es la diferencia entre un huerto y un bosque. Un bosque, hay árboles, hay frutos, pero nadie saca el provecho porque no hay intervención humana. Un huerto es podado, es cuidado, por lo cual el fruto es repartido y es para el beneficio de una comunidad. Que no vivas como un bosque silvestre, que seas un huerto cuidado, que te sujetas y que recibís consejo y corrección por el cual creces todo el tiempo. Después de la poda viene el crecimiento. La octava señal de evidencia de un discípulo eficaz es que colabora y no estorba. Un discípulo que crece, que Cristo crece, es alguien que colabora con la gran comisión y no estorba. Es alguien que colabora con la edificación de la iglesia y no estorba. O sea, a la iglesia no se critica, a la iglesia se edifica. Entonces necesitamos gente que no trae problemas, sino que se vuelve la solución. Y cuando Cristo crece en nosotros, ya dejamos de ser solo oidor de la palabra y comenzamos a ser hacedor de la palabra. Entonces, ¿de qué lado estás? ¿De los problemáticos o de los solucionadores? Espero que Cristo crezca dentro tuyo y te vuelvas un discípulo eficaz que colabora y que no estorba. Y la última evidencia del crecimiento de Cristo en nosotros, de un discípulo eficaz, es que permanece en intimidad. Jesús dijo, el que permanece en mí y yo en él, ese dará mucho fruto. Y el que da mucho fruto será llamado mi discípulo. Juan 15. Lean Juan 15 y habla todo de ese sistema de permanencia. Y eso está hablando de un ecosistema de intimidad con Dios. ¿Y por qué creo que eso es importante? Porque permanecemos en intimidad a través de las disciplinas espirituales. Y este era mi punto clímax, porque de acá en adelante quiero hacer una serie de enseñanzas justamente con este lema, ecosistema de intimidad. Cómo crecer en amistad con Dios a través de las disciplinas espirituales, y quiero mostrarles bíblicamente la importancia de las disciplinas espirituales, porque esa es la conexión. La misma raíz de discípulo es disciplina, y disciplina no es castigo, no es penitencia, disciplina es libertad. Disciplina es lo que nos hace crecer, es el puente entre lo que somos y lo que deberíamos ser en Cristo, y necesitamos una generación que crece en disciplinas espirituales para ser discípulos como Cristo. Así que espero que esto te haya servido y que realmente puedas meditar en los puntos que hablamos, la importancia del discipulado, lo que no es discipulado, y que veas si hay evidencias del crecimiento de Cristo adentro tuyo. Si no hay, que puedas revisar cada uno de esos puntos y decir, Espíritu Santo, ayúdame a conectarme más con las Escrituras, más con mi iglesia local, porque el objetivo del discipulado no es ser un líder, sino es ser como Cristo. Nos vemos.